Hola, soy la docente Isela Tenorio Castro en la carrera de Ingeniería en Logística y Transportes. Imparto la asignatura de Contexto Socioeconómico de México en el semestre 1, bloque 2. En esta ocasión trabajaré con la unidad 3, con la temática neoliberalismo y globalización. Dentro de la asignatura tenemos competencias, en este caso la general, que nos dice que explicar el contexto socioeconómico de México para identificar el desarrollo actual de su entorno inmediato a través del análisis de los conceptos y sucesos abordados en la asignatura. Y la competencia específica nos lleva a vincular el modelo neoliberal con el fenómeno globalizador para reconocer como un sujeto económico ubicado en el contexto actual. Iniciaremos por el concepto o los conceptos de neoliberalismo y globalización. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo, es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde la década de 1970 y 1980. La definición del término ha ido evolucionando en las últimas décadas y no hay un criterio unificado para determinar qué es el neoliberalismo. Más aún, originalmente el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medias de la disputa que en ese momento se liberaba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de los 30, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En la actualidad, el término mantiene sus connotaciones negativas y es utilizado por sus críticos como una condena general al liberalismo económico y sus políticas. Esto es la privatización de empresas estatales y la apertura y desregularización de los mercados, la adopción de las políticas neoliberales y la aceptación de su teoría económica desde la década de 1970 por la mayoría de los países desarrollados. Se ven como la causa del hundimiento del sistema financiero internacional del año 2007 y 2008, que más tarde se manifestó en la llamada Gran Recesión. Según Boas y Gans-Morse, el término neoliberalismo es utilizado por la izquierda peyorativamente para criticar las políticas de liberación del sector privado tendentes a aumentar su rol en la economía. Hoy en día, el uso del término se orienta a describir las políticas económicas que eliminan los controles de precios, desregulan los mercados de capital y reducen las barreras al comercio, además de reducir la influencia del Estado en la economía, especialmente mediante la privatización y la austeridad fiscal. El término de globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. El economista y escritor español José Luis Sampedro, en su libro El mercado y la globalización, define globalización como constelación de centros
con fuerte poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles públicos. La globalización afecta a todo el mundo y por lo tanto exige un derecho global que la controle, lo que se revitaliza el derecho natural inherente a la especie humana y debería desacreditar definitivamente en esta esfera el demasiado prestigiado derecho positivo que esgrimen los estados nacionales para no ponerse de acuerdo en medidas beneficiosas para todos. En ese sentido, afirma el autor Hans Kuhn, en el contexto de la confección de una Declaración Universal de los Deberes del Hombre. Y dice que la globalización de la economía, de la tecnología y de los medios de comunicación lleva también a la globalización de los problemas, desde los mercados financieros y del trabajo hasta los de la ecología y de la criminalidad organizada. Esta globalización de los problemas demanda, por tanto, también una globalización ética de ethos, no un sistema ético uniforme, pero sí un necesario mínimo de valores éticos comunes, de actitudes fundamentales y criterios a los que pueden comprometerse todas las religiones, naciones y grupos de interés. Esa relación que hay entre el neoliberalismo y la globalización, bueno, mientras el neoliberalismo es una política pública en materia económica que consiste en hacer a un lado al Estado con énfasis tecnocrático y macroeconómico para garantizar, según la teoría, el equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, privatizando todo lo que está a su alcance. La globalización es el resultado precisamente de esa política al permitir que se abran las fronteras y dejar que los capitalistas intervengan en otros mercados sin restricciones arancelarias o de cualquier otra índole. En otras palabras, el neoliberalismo está provocando la unidad económica que se traduce en globalización. Por tanto, el neoliberalismo rompe con el proteccionismo para abrir las puertas a la inversión y productos extranjeros, favoreciendo la globalización, aunque el mercado local no sea beneficiado. Por lo que el impacto económico del neoliberalismo y la globalización da como resultado una baja tendencia de ahorro, o mayor endeudamiento, una alza desmesurada de los precios, la venta de los bancos mexicanos, la entrada al país de establecimientos como Walmart, Costco, Bed Bath y entre otros. Por lo tanto, si bien es cierto que el neoliberalismo funciona en otros países, el México solo beneficia a unos cuantos. Como país, la globalización ha traído empleos, pero tristemente la libre competencia hace que solo las mejores empresas crezcan y las que están por debajo pues están obligadas a mejorar o a desaparecer. Pues esto sería todo y espero que se haya explicado de manera adecuada este tema que es muy importante para nuestro contexto socioeconómico. Muchas gracias.